muy buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien. Esta mañana queremos invitarlos a que realmente se enfoquen en el Señor. A veces pasamos por muchas situaciones, pero esta mañana realmente queremos hacer énfasis en que pongan sus ojos en Jesús y no vean las demás calamidades y problemas que podemos estar viviendo. Esta mañana les quiero compartir el versículo de Ageo 2:9 que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta mañana, de verdad, pongan sus ojos en Jesús y de verdad aférrense a esta promesa que nos da el Señor de que Él nos va a levantar de donde sea que estemos, nos va a dar una gloria más grande que la primera, y de verdad los invito a que estemos enfocados en quién es el Señor. Gracias, Señor, porque nos vamos a enfocar en alabarte, por quién eres tú, Señor, porque solamente tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Sabemos que la gloria postrera será mayor que la primera y te alabamos en esta mañana, Padre. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor.
Eres altísimo, nuestro Dios. Eres glorioso, nuestro Padre. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en ti encontramos nuestro refugio, pero solamente tú mereces toda nuestra adoración, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que eres tú y porque habitas en nosotros. Queremos a cada instante rendirte nuestra vida y proclamar tu grandeza, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar a cada instante de mi vida. Yo te agradeceré a cada instante de mi vida. Siempre te exaltaré a cada instante de mi vida. Siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar a cada instante de mi vida. Yo te agradeceré a cada instante de mi vida. Siempre te exaltaré Solo a ti, Señor. a cada instante de mi vida. Siempre te amaré, Señor. Dile a cada instante, A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. dile te agradezco, Señor. Instante de mi vida, siempre te exaltaré. Por quién eres tú, Dios. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Con todo lo que soy te amaré, Señor. Que mi vida sea un instrumento para ti, para glorificar quién eres tú, Señor. No es en mis fuerzas, sino en las tuyas, Dios. Gracias, gracias, Señor, porque en cada lugar donde están cada uno de nuestros hermanos, ahí es una habitación de tu presencia, en donde tú te estás manifestando en cada hogar, Señor, en cada espacio donde hay un hijo que te busca, que te ama. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra solo a ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Amén. Hola, buenos días, bienvenidos.
Bienvenidos a esta su casa, Autoridad de Vida Abundante. Estamos muy contentos, muy alegres de veras de que lleguemos a este día y nos sentimos también muy motivados, entusiasmados por lo que el Señor está haciendo en la vida de su pueblo. Le damos muchas gracias al Señor porque en este tiempo nos ha permitido acercarnos más a Él, buscarlo con más intensidad. Hemos tenido más tiempo de estar atentos a su palabra, ser sensibles a su voz y también, por supuesto, estar dando testimonio de lo que el Señor nos está hablando, de lo que el Señor nos está diciendo y también su guía, su protección para todos nosotros en este tiempo. Ha sido un tiempo diferente, en algunas ocasiones difícil porque pues no estábamos nosotros acostumbrados, precisamente como hemos comentado, el mayor reto que tenemos en este tiempo es la convivencia. No nos conocíamos lo suficiente y ahora nosotros estamos pues disfrutando en algunos casos de esta convivencia, lo cual esperamos que en todos los hogares donde el Señor está presente debe ser una convivencia sana, una convivencia de amor. Así es que para empezar nuestro mensaje de este domingo, el cual se llama el perdón generacional, quiero que me acompañen por favor en una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, te damos muchas gracias. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes por caminos de verdad, de justicia, que en este día seamos capaces, Señor, de escuchar tu palabra, seamos capaces, Señor, de estar atentos a lo que tú quieres hablar. Gracias porque tú nos permites, Señor, estar este día dispuestos, pero con un corazón agradecido a servirte, a buscarte y también, Señor, a estar atentos a lo que tú quieres hablar. Gracias por la oportunidad que tú nos das de proclamar tu palabra. Y yo te pido que tu Espíritu Santo el día de hoy nos revele, nos hable, Señor, a nuestros corazones de lo que tú has preparado para nosotros este día. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, que lo tomes en tus manos y que podamos disfrutar de tu presencia, porque tú, Señor, nos tienes en tu presencia siempre, Señor. Nos tienes presentes en cada momento y nos sentimos protegidos por ti. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que podamos transmitir tu palabra con libertad, con transparencia y también que sea recibida, Señor, con esa claridad con la que tú nos hablas. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, decíamos que el mensaje de este día, el perdón generacional, va a versar sobre la historia, unos pasajes de prácticamente 4 personajes. Vamos a hablar de Jacob, un personaje que es muy conocido. Vamos a hablar también de sus hijos, de Esaú, de Jacob, de Esaú. Vamos a hablar de Isaac, que es el padre de Jacob y de Esaú, y vamos a hablar también de José. Entonces, vamos a iniciar primero con abriendo nuestras Biblias y acompáñenme por favor a Génesis capítulo 25. Vamos a leer unos versículos de Génesis capítulo 25. Yo voy a leer la versión Reina Valera y como siempre hacemos la recomendación de que si estás escuchando un mensaje o si estás asistiendo a tu congregación, que vayas con una Biblia. No importa la versión que sea, pero que lleves una Biblia, que lleves papel, que lleves lápiz o pluma para tomar nota de las citas que se están presentando. Jacob es el segundo hijo de Isaac. Jacob fue gemelo de Esaú. Isaac y Rebeca se casaron, Isaac y Rebeca fueron esposos y tuvieron unos gemelos. El mayor, Esaú, fue el que nació primero y después nació Jacob, que fue el hermano menor. Isaac tenía 60 años cuando nacieron Jacob y Esaú. Él
se casó a los 40 años, quiere decir que pasaron 20 años, pero me voy a concentrar en el personaje de Jacob. Jacob es conocido como el hombre de dos naturalezas. Es una ilustración sobresaliente de las dos naturalezas que generalmente hay en un creyente, en un hijo de Dios, que es la presencia y el conflicto. Muchas veces nosotros sabemos que en nuestra vida hay altibajos. A veces nosotros estamos arriba, estamos abajo, pero lo que es cierto es que el carácter de Jacob es un carácter que está lleno de interés también y dificultad. ¿Debido a qué? A su debilidad y a su fortaleza. Y esto se parece mucho a la forma en que nosotros actuamos, a la forma en que nosotros somos. Su vida no es una vida que pueda describirse en una sola palabra, como en algunos personajes de la Biblia, como es el caso de Abraham, por ejemplo, que su vida puede ser descrita como una vida de fe. O la vida de José, que también puede ser descrita como una vida de pureza. La vida de Jacob es una vida multifacética. ¿Por qué? Porque era un hombre de astucia, pero también era un hombre de oración. Pero por el mismo carácter y la educación que él recibió desde pequeño, fue un hombre que tuvo muchos problemas, se metió en muchos problemas, siempre tratando de ser obediente. Y vemos que su vida está llena, pues, de muchas cosas. Primero, vemos también cómo su vida comenzó con una revelación profética del Señor a su mamá, a Raquel. Y los primeros años de la vida de Jacob fueron una mezcla muy singular de lo bueno y lo malo, pero siendo lo malo muy malo en la enseñanza que él recibió. Fue víctima de la parcialidad de su madre. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que mientras Esaú era amado por Jacob, por Isaac su padre, Jacob era amado por su madre. Dice que Rebeca amaba a Jacob, mientras que Isaac amaba a Esaú. La actividad de Esaú era más bien la cacería, era un hombre fuerte, era un hombre rudo, y él era especial en la cacería. Sin embargo, Jacob era un hombre más tranquilo, más de casa, y por lo mismo también su carácter pronto empezó a manifestar una actitud egoísta. Entonces, en el capítulo 25 de Génesis, quiero leer a partir del versículo 29, vamos a leer del versículo 29 en adelante. Dice el versículo 29, Génesis 25, dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa algo rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Pero lo que vemos aquí es que cuando Esaú llegó del campo, desmayándose de hambre, Jacob no le dio de comer sin regatear algo a cambio. Jacob le ofreció el guiso que había hecho a cambio de algo muy especial y muy importante, que era la primogenitura. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en esa época el primogénito recibía siempre la mitad de todos los bienes, además de convertirse principalmente en la cabeza de la familia cuando el padre ya no existiera. Entonces era muy importante, pero Esaú en ese momento era tanta el hambre que le vencía, que decidió cambiar su primogenitura, un regalo tan grande, cambiarlo por el alimento, por un plato de lentejas. Entonces vemos cómo aquí empieza precisamente la historia de Jacob. El nombre de Jacob significa que alguien que suplanta, alguien que engaña. Y aquí vemos cómo empieza Jacob su vida multifacética,
¿Por qué? Porque era un hombre de astucia, pero también era un hombre de oración. Vemos aquí cómo también Jacob va a obtener la bendición de su padre, la bendición de Isaac. Vemos aquí cómo Jacob fue apartado precisamente del camino del honor y la integridad por estar en la convivencia con su madre. Él practicó el engaño a su padre ciego, cubriéndolo con pieles de cabrito. Luego dijo una mentira deliberada para obtener una bendición espiritual. Además, pecó en la tierra más sagrada cuando usó con blasfemia el nombre del Señor para promover sus malvados planes. Entonces, quiero que me acompañen a Génesis allá adelantito, capítulo 27, y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Dice la Escritura: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Aquí es Isaac dándole instrucciones a Esaú. Isaac estaba ya viejo, no veía, y le dice a Esaú que vaya y le case algo para comer. O sea, Esaú no solamente era especialista en la caza, sino también era especialista en la cocina, era un buen chef. Lo que cazaba lo preparaba muy bien. Entonces dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora y cásame para tener alimento. La mamá de Jacob y de Esaú, Rebeca, escucha esta orden que le da Isaac a Esaú, e inmediatamente va y le pide a Jacob que también vaya y le prepare, que le traiga 2 cabritos para prepararle un guiso especial a su padre Isaac, precisamente para que vaya y lo bendiga. Dice el versículo 10: y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. El versículo 12 dice: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y trae sobre mí maldición y no bendición. Pero aquí Rebeca lo que hace es que le dice: tú no te preocupes, si hay maldición sobre ti, la maldición que caiga sobre mí. Amaba tanto Rebeca a su hijo, que le dice que la maldición que pudiera caer por esa mentira iba a caer sobre ella. Y aquí también tenemos un mensaje importante para los padres. Muchas veces, como papá, como mamá, nosotros, con tal de no ver envuelto a nuestros hijos en problemas, somos capaces de asumir la responsabilidad, de asumir a veces el castigo o la llamada de atención que nuestros hijos merecen por haber hecho algo indebido. Aquí vemos el caso muy ilustrativo de Rebeca, donde Jacob, sabiendo que iba a engañar a su padre, que iba a decir una mentira, le dice a su mamá: yo no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque mi padre me va a reconocer. Y si me reconoce, yo no quiero que caiga maldición sobre mi vida. O sea, Jacob sabía perfectamente las consecuencias de su mentira. Sin embargo, Rebeca le dice: no te preocupes, hijo mío, no te preocupes, que la maldición que caiga sobre ti, yo la tomaré. Porque le dice: sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Le había pedido 2 cabritos para prepararlo. Viene la preparación, tomó Rebeca, y aparte Rebeca disfraza a Jacob precisamente con la tela de los cabritos. Dice que Jacob tenía las manos igual de velludas que Esaú, pero su madre le prepara y le pone ropa de Esaú encima precisamente por el aroma, el olor, porque decíamos que Isaac ya estaba ciego. El versículo 18, este capítulo 17, dice, versículo 18: entonces o sea, Jacob, fue a su padre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Cómo es que tan pronto encontraste lo que ibas a cazar? Y Jacob responde precisamente con este argumento: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. O sea, está blasfemando el nombre del Señor. Blasfemó precisamente para cumplir con su plan malvado.
E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y viene el momento interesante. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Y dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. El 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: viene la bendición de Isaac sobre Jacob, una bendición que le correspondía a Esaú. Sin embargo, vemos aquí cómo Jacob, por la mala enseñanza que tenía de su madre, aprovechando la bendición que iba a recibir, el beneficio que iba a recibir, se presta a engañar a su padre. Y no solamente el engaño, sino la blasfemia. ¿Por qué? Porque blasfema el nombre del Señor al decir que el Señor le había acercado los animales de la casa, siendo que era mentira, porque los animales eran del mismo ganado que tenían, del mismo rebaño que tenían en casa. La mamá Rebeca era la que había preparado el guiso, y Jacob se estaba poniendo en el lugar de Esaú. ¿Para qué? Para obtener un beneficio. Por eso digo que esta es una ilustración muy importante para los padres de familia, padres, papá y mamá. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como padres nos acostumbramos a encubrir a nuestros hijos para que obtengan un beneficio, o más que nada para que no obtengan un castigo, no obtengan una penalización, no obtengan una llamada de atención. Y esto es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos desde pequeños, que toda acción tiene una consecuencia. Pero si los enseñamos nosotros a acercarse a Dios, nuestros hijos van a poder sentir el amor de Dios, y no solamente eso, la dirección del Señor para su vida. Aquí vemos el tremendo problema y la mentira tan grande, el fraude en el que se convirtió el hecho de Jacob. Isaac bendice a Jacob con la bendición que le correspondía a Esaú. ¿Qué sucede después? Cuando Isaac termina de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de ahí, de delante de su padre, Esaú regresó de cazar. Y llega Esaú, prepara la caza que tuvo, el animal que cazó, prepara el alimento para su padre, y le dijo, llega con la caza, con el alimento. El versículo 31 de Génesis 27 le dice: levántese mi padre y coma de la caza de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y el 33 es un versículo tremendo, terrible. Dice que se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac le dice: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces y se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y le dice: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac, pues le dice que ya es muy poco con lo que lo puede bendecir. Lo bendice con lo que tiene. Dice: ¿no has guardado bendición para mí? Y le dice Isaac:
He aquí yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Isaac de cualquier manera le da una bendición a Esaú, pero ya no es la bendición del primogénito, porque la bendición del primogénito, Jacob con engaños se la había llevado. Dice el versículo 41 de Génesis 27, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Rebeca, la mamá, escucha estas palabras y va y le dice a Jacob, es necesario que huyas de este lugar porque tu hermano quiere matarte. Y le recomienda que se vaya con Labán, hermano de Rebeca, y que allí se esté hasta que mitigue el dolor de Esaú. Y empieza un proceso importante en la vida de Jacob. Si nosotros analizamos la vida de Jacob hasta este punto, pues nos damos que es una persona que ha obtenido beneficios por medio de la mentira, por medio del regateo, de la negociación, por medio del engaño, del fraude. Porque vemos que pecó en la tierra más sagrada cuando usó con blasfemia el nombre del Señor para promover su plan, que no era un plan bueno. Y sin embargo vemos también que el detalle con el que llevó a cabo el plan de su mamá es una de las peores características en la vida de este hijo descarriado. Hubiera sido mejor para Jacob haber dejado caer ese plato de lentejas, pero ya tenía una habilidad para hacer el mal, una habilidad que aprendió al lado de su madre. Entonces vemos también cómo aquí va a empezar la experiencia espiritual que Jacob va a vivir precisamente por la provisión de Dios. También quiero comentar que en el versículo 8 del capítulo 28, el carácter de Esaú. Dice, Esaú ya estaba casado, ya tenía mujeres, pero el versículo 8 del capítulo 28:8 de Génesis, dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, o sea, a su padre no le gustaba porque ya le había dicho a Jacob que no quería que se casara con mujeres de ahí, que fuera a Canaán, a la tierra, con la familia y que escogiera mujer ahí. Pero Esaú dice que vio que le parecían mal a su padre las mujeres de Canaán, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. O sea, Esaú en un plan de despecho, dice, mi padre no quería esto, pues para mi hermano, pues yo lo voy a hacer con tal de que se enoje. Después decía que inicia una vida espiritual diferente para Jacob. El Señor toma en sus manos el camino de Jacob y vienen dos experiencias muy importantes. Aquí lo que quiero dejar claro es el coraje que tenía Esaú en contra de su hermano Jacob. Y muchas veces entre familia se llega a alimentar a tal grado el coraje por las acciones derivadas de una mentira, de un engaño, y a veces por cosas sin importancia, a veces porque pues hubo una mala mirada, hubo una mala contestación, hubo una mala actitud, no hubo un favor, el cumplimiento de un favor, y esto genera precisamente que en la familia se vaya provocando malestar, que se vaya provocando a veces rencor y caen inclusive en el odio. Aquí vemos, no es justificable, pero lo que había vivido lo que había vivido Esaú, pues alimentó de tal grado el rencor en su corazón y el odio que quería matarlo. Quería acabar con él, quería destruirlo. Entonces, Jacob se ve obligado, por recomendación de su madre, a huir. Vamos al capítulo, en este capítulo 28, y vamos al versículo 12. Dice que salió Jacob de Berseba y se fue a Harán. Harán era el lugar donde iba a encontrar a Labán, su tío. ¿Por qué? Porque su padre Isaac lo había bendecido y le había dado instrucciones de que fuera
precisamente con su tío Labán a conseguir esposa para él. Entonces sale Jacob, llega a cierto lugar y se duerme porque ya era tarde. 28:12 dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que ya te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre que tenía anteriormente. Y Jacob hizo un voto diciendo: si tú vas conmigo y me guardas en este viaje en que voy, y me das pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces vemos aquí cómo Dios se aparece a Jacob en este lugar, Betel, la casa de Dios, la puerta del cielo. Cambia el nombre, empieza la vida espiritual de Jacob. Y aquí es donde nosotros vemos que nuestra vida era una vida como la de Jacob también. Decía que Jacob era un hombre de dos naturalezas como las que tenemos nosotros, que somos hijos de Dios. Hoy tenemos una parte carnal, que es la que nos inclina siempre a las cosas del mundo, a las cosas que no son permitidas en su mayoría por el Señor. Y la otra parte es nuestra parte espiritual, la parte donde el Señor nos habla. El espíritu de nosotros está conectado con el Espíritu Santo, y esto es lo que nos fortalece, lo que nos hace vivir la vida de una manera distinta, estar atentos, pendientes a lo que se está presentando en nuestros caminos, lo que se está presentando en nuestra vida. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Cuando empieza la vida espiritual de un nacido de nuevo, de un hombre que aceptó a Jesús en su corazón y que empieza a seguir los caminos de Cristo para su vida empieza a cambiar, porque el Espíritu Santo es ahora el que mora en su corazón. Y esto para nosotros nos debe alentar, nos debe animar. El ejemplo que tenemos de Jacob, un hombre defraudador, un hombre mentiroso, engañador, un hombre abusivo, un hombre que siempre quería tener el beneficio para él, un hombre egoísta, pero era un hombre de dos naturalezas como las que tenemos nosotros. Nosotros vemos este caso como un caso pues muy extremoso de lo que llega a ser la vida de un hombre. Le robó la primogenitura a su hermano, lo negoció a cambio de un plato, se aprovechó de la debilidad de su hermano para sacar provecho y ventaja y quedarse con la primogenitura. Y después no solo eso, sino que va y pide la bendición de la primogenitura a su padre, engañándolo porque sabía que el padre estaba ciego. Pero aquí mucho tiene que ver también la mamá. Raquel tuvo mucho que ver en la vida de Jacob, porque fue prácticamente la mujer que estuvo preparando, estuvo enseñando a Jacob. Pero aquí también este pasaje nos da una ilustración y nos da un mensaje muy claro. El control siempre lo tiene el Señor. El Señor siempre tiene el control de nuestra vida. El Señor tiene el control de lo que nosotros hacemos. Y así vayamos por un camino totalmente desviado, el Señor tiene el control de nosotros. Nosotros como hijos de Dios también tenemos dos naturalezas. Nuestra naturaleza carnal, humana, que esa no se va a acabar hasta que venga Cristo y estemos con Él, y nuestra naturaleza espiritual. Por eso decimos que nuestra naturaleza espiritual debe siempre estar fortalecida por medio de la oración, por medio del estudio de la Escritura, por medio de esa relación personal con el Señor, para que podamos nosotros sortear todas las dificultades, todas las situaciones que se presenten en nuestro camino. Jacob empieza una vida espiritual y vamos a continuar. En el capítulo 30 de aquí mismo Génesis, dice que Raquel, capítulo 30, vamos a leer los versículos 22 y 24.
Dice el 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Vemos cómo suceden muchas cosas en la vida de Jacob. Cuando Jacob llega con Labán para buscar esposa, se enamora de Raquel, pero Labán, por la costumbre que había, tenía que casar primero a la hija mayor, que era Lea. Entonces, pues ahora sí que le dice a Jacob, o sea, no le dijo claramente, pero le dice que sí le va a dar a Raquel, siempre y cuando trabaje para él 7 años. Jacob trabaja 7 años para Labán, y a los 7 años, cuando se supone que está la boda lista para casarse con Raquel, Jacob le entrega a Lea. Cuando Jacob se da cuenta del engaño también, engaño que sufrió, porque dice la Escritura que el hombre todo lo que sembrare, eso va a cosechar, más de lo que siembre es lo que cosecha. Y aquí vemos cómo tuvo que trabajar otros 7 años para que pudiera disfrutar a Raquel. Raquel era estéril, pero cuando Dios, dice el 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. ¿Por qué? Porque Jacob tenía hijos de Lea y tenía hijos de las sirvientas de Lea y de Raquel, pero no tenía hijos de Raquel. Y aquí el versículo 22 dice que Dios escuchó la voz de Raquel y le concedió hijos. Y el 23 dice, y concibió y Dios dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. O sea, el nombre de José significa Jehová añade, Jehová agrega, Jehová te da más. Ese es el nombre de José. Aquí vemos el nacimiento de José. Y hablamos de Saúl, y hablamos de Jacob, y hablamos de Isaac, y ahora viene José. Nace José, el hijo de Jacob y de Raquel. Jacob, no hay que olvidar, sigue huyendo. ¿Por qué? Porque él quedó tan impresionado, tan impactado de lo que su madre le dijo de su hermano Esaú, que deseaba matarlo, que él sigue huyendo, sigue escondido para no ser encontrado por Esaú. Y decíamos que a partir de ese engaño, Dios empieza a trabajar en la vida de Jacob y empieza el caminar espiritual de Jacob. Su primera parada es Betel, la casa de Dios, puerta del cielo, donde Jacob tiene su primer encuentro con el Señor. El sueño, la visión que tiene de la escalera donde Jehová le habla, y Jehová lo bendice diciéndole que toda esa tierra iba a ser de él. Así es el Señor con nosotros. El Señor nos bendice, pero cuando podemos tener una relación personal con Él. Jacob tuvo esa relación personal con Dios, y por eso pudo tomar la bendición, no una bendición que iba a obtener mediante un engaño, mediante un fraude, una bendición directamente de la parte del Señor. Ahora, en el versículo 32, Jacob decide salir de con Labán y también haciendo triquiñuelas, haciendo trampas para hacerse de ganado, y huye de Labán con toda su familia. Seguía con la mala costumbre de mentir, de engañar. ¿Y qué sucede? Pero había empezado su vida espiritual. Eso es muy importante, porque cuando empieza la vida espiritual en una persona, la vida espiritual nos lleva precisamente a la transformación, a un cambio. Y aquí Jacob, en el versículo 1 del capítulo 32, Jacob es avisado y tiene la sensación de que Saúl lo está buscando. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom.
Hay que recordar que Jacob había huido de Esaú y ahora estaba huyendo de Labán, porque igual por mentiras, por trampas, estaba acostumbrado a vivir así, por una mala enseñanza que recibió ¿de qué? De niño. Por eso les decía yo que este mensaje, este pasaje es también una enseñanza, una ilustración para los padres. Hay que estar atentos de lo que le enseñamos a nuestros hijos. Dice el versículo 4, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Es el versículo 6 del capítulo 32. Y dice que Jacob tuvo miedo y se angustió. Ya había huido de Esaú, creía que estaba salvo, había llegado con Labán, y había huido de Labán, y ahora pues se encontraba solo para enfrentar precisamente a su hermano, y su hermano que lo estaba buscando porque lo había amenazado de muerte. Vamos al versículo 19. Dice, este es este versículo también, Jacob ordena todo lo que traía todo su ganado, traía toda su familia, y dice el versículo 19, mandó también al segundo y al tercero, o sea, eran grupos los que estaba preparando, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Y dice que Jacob se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y Jacob se quedó solo, y vino su segundo paso espiritual. El segundo paso espiritual, ¿cuál es? Que Jacob pelea con un ángel. Luchó con él hasta que rayaba el alba, dice el versículo 24. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí vemos el segundo encuentro espiritual de Jacob. Un encuentro en su lucha con el ángel, en donde recibe precisamente el nombre de Israel. Ahora, ¿qué tiene de importancia esto? Después de este pasaje, después de este encuentro, el segundo encuentro espiritual con Dios, la vida de Jacob definitivamente cambió. Se reconcilia con su hermano, ¿sí? Se reconcilia con su hermano Esaú. Y en el capítulo 33, dice en el versículo 1, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó, protegió a los que más amaba, a Raquel y a sus hijos. Dice, y pasó delante de ellos, se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Cuál era la expectativa de Jacob? Iba completamente humillado. Iba a entregarle todo lo que pidiera Esaú con tal de que no lo matara. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que dice el versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron.
Y dijo Esaú: ¿quiénes son estos? Y respondió Jacob: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Este mensaje se llama el perdón generacional. ¿Y qué tiene que ver esto con José? José era muy pequeño, pero vivió este encuentro. Vivió el encuentro entre Esaú y Jacob. Y José sabía o tenía conocimiento. Si no lo tenía en ese entonces, lo tuvo después cuando su padre, Jacob, le platicó que Esaú lo quería matar. Pero también viene una parte importante. Después del segundo encuentro espiritual que Jacob tiene con Dios, viene la misericordia de Dios mostrada a través de la vida de Esaú. Y esto que José vivió de pequeño se viene a repetir en el capítulo 45 de Génesis, cuando José recibe a sus hermanos que no tenían claro quién era él. Dice el versículo 45, versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendieron para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservaros la posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa, vayan por mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Qué historia tan importante, qué historia en donde nosotros vemos cómo la enseñanza de los padres, la vida de una persona sufre cambios cuando empieza a tener encuentros con Dios. Jacob, un hombre mentiroso, un hombre egoísta, un hombre defraudador, sufre un cambio en su vida, engañó y fue engañado. Pero los encuentros con Dios, sobre todo el segundo encuentro, Dios lo favorece con la misericordia. Jacob esperaba tener una lucha y posiblemente la muerte al tener ese encuentro con Esaú. Pero la misericordia de Dios lo llevó a mostrar ese amor de Dios hacia Jacob, que Jacob tuvo que enseñarle, algo que enseñarle a sus hijos. Y la parte más clara que tenemos en la Biblia de esta enseñanza es la vida de José. Si nosotros decíamos al principio, la vida de Jacob no puede ser descrita con una palabra como la de Abraham, como un hombre de fe, o como la de José, por la pureza de José, pero vemos el ejemplo que dejó esa vida en ese ejemplo de vida en José, que José pudo dar misericordia, la misericordia de Dios a sus hermanos para que no murieran de hambre, perdonar, un perdón generacional que llegó la bendición hasta sus hermanos. Nosotros debemos tener esa misericordia. El plan de Dios en nuestra vida es tan perfecto, pero Dios tiene para cada uno de nosotros cosas tan importantes, y cada uno de ustedes es tan valioso para el Señor. Cada uno de ustedes es tan importante en su vida que no necesitan hacer nada más que tener una relación cercana con el Señor. Dios espera de nosotros esa búsqueda. Dios espera de nosotros ese llamado y espera que nosotros estemos dispuestos a acudir a Él. Jacob tuvo 2 encuentros con Dios. El primero en Betel, que se llamaba Luz. El segundo en Peniel, donde luchó con el ángel del Señor y donde le cambiaron el nombre de Jacob a Israel.
Dios le dio una gran bendición al decirle: en esta tierra donde tú estás acostado va a ser tuya y para toda tu descendencia. Le estaba dando la promesa que no iba a morir. Jacob tal vez en ese momento no lo entendía, porque estaba tan turbado de tanta mentira que había en su corazón. Pero Dios mostró su misericordia. Y el ejemplo para nosotros es que el encuentro personal que tengamos con Dios, y que no va a ser cada determinado tiempo, no va a ser durante años. El encuentro personal con Dios debe ser todos los días en nuestra relación personal. Dios nos muestra su misericordia, nos muestra su amor, nos muestra su favor, nos muestra su gracia sobre nosotros, la dirección que nosotros debemos tener en nuestra vida para cumplir con el propósito, con el plan de Dios. Dios es un caballero. Dios es el Dios del universo, el creador de todo. Nosotros no podemos hacer a un lado a Cristo de nuestro corazón. Cristo ya mora con nosotros. Y así como Jacob hizo trampa, como fue engañado, como se vio obligado a huir, fue llevado a un nivel superior después de ese encuentro con Dios. Y vemos nosotros hoy en día cómo mucha gente desprecia el tener ese encuentro con Dios para afrontar cada circunstancia, cada situación de su vida, por el egoísmo, por la ignorancia, por el miedo, por el orgullo, la soberbia, o porque están tan encadenados al pecado que no permiten que el Espíritu Santo los convenza de ese pecado para transformar su vida. Es un ejemplo para nosotros, porque se habla de la nación hebrea como los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Y nosotros, aunque éramos gentiles, hoy somos parte del pueblo del Señor. Hoy somos sus hijos porque hemos sido engendrados en esta nueva naturaleza precisamente por el Señor. No hemos sido engendrados por hombre, por voluntad de hombre, hemos sido engendrados por Dios. Y por eso nuestra nueva naturaleza, esta nueva hechura que tenemos, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, nos permite a nosotros poder disfrutar de la relación personal con el Señor. Oh Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo que tú nos das, siempre por medio de la Escritura, para ver los errores que otros han cometido, Señor, y que queden fijos en nuestra mente para no repetirlos. La Biblia es tan vigente ayer como hoy, y vemos que la misma naturaleza doble que tenía Jacob es la misma naturaleza doble que nosotros tenemos. Por eso debemos reforzar más nuestra vida espiritual por medio de esa relación personal con el Señor, para que podamos salir adelante. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje, por estos pasajes que hemos visto, donde tomamos ejemplos de cada uno de estos personajes, de Isaac, de sus hijos Esaú y Jacob, de su esposa Raquel, de su esposa Rebeca, de José. Te damos gracias, Padre. Gracias porque la Biblia siempre nos muestra tu carácter y tu amor. Gracias, Señor. Bendecimos a todos tus hijos y te damos muchas gracias en este tiempo. Pedimos que tu palabra quede sellada en su corazón por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque podemos proclamar tu palabra con libertad, con transparencia, pero sobre todo con autoridad y con amor. Te damos gracias porque poderoso es el Evangelio, poderosa es la palabra que llena nuestra vida y nuestro corazón. Te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.